Hola, yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te quiero presentar un breve iceberg sobre algunas cosas aterradoras dichas por niños. La información que te voy a presentar, alguna la consulté del grupo de Facebook La Sociedad Secreta del Iceberg, mientras que otro lo tomé de la cuenta de TikTok Anonymous-cat-oficial. Esta es la primera vez que hago un iceberg en video. Hace algún tiempo hice un iceberg sobre la cultura pop, pero lo hice durante uno de mis lives. Igual el video se los voy a dejar por acá, por si alguno quiere ir a checar ese otro live. Y mientras tanto, comencemos con este. Mi hija un día empezó a jugar a girar en círculos y empezó a cantar: María, María, María. De repente se paró y dijo: María no tiene pelo. Y siguió jugando. Mi abuela murió de cáncer hace 30 años y efectivamente se llamaba María y no tenía pelo. Ella nunca supo de mi abuela porque apenas tiene 4 años. Mi hija de 5 años dijo que ella es un niño cuando estaba en mi otra panza y que ya después nació y era niña. Antes de ella, perdí un bebé. Mi primera sobrina tenía como 3 años y siempre que entraba al cuarto de mis papás le daba como miedo. Un día estábamos ella y yo en el cuarto de mis papás. Yo me estaba maquillando y ella estaba jugando, cuando de repente empezó a hablar y la neta no le hice caso, hasta que dijo no muy enojada y dije, ¡ora! Y le pregunté con quién hablaba y me dijo, con él, y me señaló detrás de la puerta. Le dije que qué le había dicho, me dijo, me está diciendo cosas que no me gustan. Yo le respondí, ¿es un niño o es una persona grande? Y me dijo, es chiquito. Total que terminó por llorar y nos salimos del cuarto, pero ella nunca entraba por miedo. Y lo más raro es que en ese cuarto de mis papás siempre sueñas cosas bien raras y feas. Mi hermano menor, cuando tenía como 3 o 4 años, decía que él falleció en Guadalajara porque era cura y le cayó encima el candelabro de su iglesia. A lo mejor era pura imaginación, pero Guadalajara y candelabro creo que son palabras muy complejas o poco normales para un niño de esa edad. Por eso, creo en vidas pasadas. Estaría interesante también hacer un video sobre vidas pasadas. No sé qué opinan. Déjenme en comentarios si tienen alguna experiencia de vidas pasadas o si les gusta un video sobre vidas pasadas para hacerlo. Trabajo en un hospital de niños, así que siempre escucho cosas raras, en especial cuando traen pacientes con problemas mentales. Creo que lo más fuerte que he llegado a escuchar de uno de ellos fue a una niña decir que cuando saliera del hospital iba a matar a toda su familia. Pero para ser una niña que no sobrepasaba los 10 años, estaba dando demasiados detalles de cómo los iba a desvivir. Además, la mirada perdida que tenía y el hecho de que a veces se riera y gritara sin razón, me daba algo de miedo e incomodidad. Tengo una prima que se sabía toda la vida de mi bisabuela y la contaba en primera persona como si ella lo fuera, cuando solo tenía 4 o 5 años. Lo raro es que ella nació 2 años después de que mi bisabuela murió, así que nunca la conoció. Lo que una vez me sorprendió es que llegó pidiendo una servilleta para las tortillas bien específica a una tía. Al parecer, nadie sabía de qué hablaba, hasta que esa tía se puso a llorar y sacó la servilleta, la cual le había regalado mi bisabuela. Fue un momento extraño, la verdad, y también es raro que actualmente parece que ella olvidó todo sobre lo que hablaba, ya que no recuerda nada de eso, aunque nosotros se lo decimos, ya que ahora es un poco más grande. Creo que eso podría entrar como una vida pasada, ¿no? No sé, como que reencarnó la bisabuela en la niña. No sé. Cuando mi hermana, la de en medio, tenía 3 años, solía jugar mucho solita y de noche. Ella decía que tenía una amiga imaginaria, no recuerdo el nombre. El punto es que un día estaba yo en el cuarto de mis papás viendo la tele. Nos habíamos quedado solos, ella y yo. La menor se fue con mi mamá. Cuando de reojo vi que mi hermana había entrado del patio hacia nuestro cuarto, corriendo pero sin hacer ruido, lo que me parecía raro. Después fui siguiéndola y cuando llegué al cuarto del fondo, que no era utilizado por nadie en ese entonces porque dormíamos juntas, había una niña sentada en el fondo jugando y la llamé creyendo que era mi hermana. De la nada, sale mi hermana del baño diciéndome que a quién llamaba en ese cuarto. Mis sobrinos veían a un niño al que llamaban el niño malo. El más pequeño no hablaba aún y el mayor un poco,
pero alcanzó a decirme que el niño malo tenía sangre en la cabeza. Ambos siempre le tenían miedo, no querían ir a casa de mi mamá. Un día, mi hermana estaba bañando al mayor mientras el menor jugaba. Mi hermana estaba tratando de vigilar al que jugaba mientras bañaba al otro, y en una de esas vio que mi sobrino pasó corriendo en la sala y detrás de él otro niño, vestido de blanco, al que no alcanzó a ver a detalle y desapareció. Cuando era pequeño, mi primo levantó a todos en su casa llorando y gritando y jadeando como si se estuviera ahogando. Mi tío entró rápido para ver qué era, pues decía que su pato Lucas, un pato como de 1,20 m de alto que le habían regalado, lo estaba ahorcando en plena madrugada y que le decía de maldiciones. Mi tío solo se sacó de onda, agarró al dichoso pato y lo aventó para atrás. Al otro día, mi primo le decía que lo tiraran o lo quemaran, porque el pato le dijo que lo iba a terminar ahorcando. Y sí, mi tío lo quemó, y eso que no era supersticioso. Mi primo tenía como 6 años. Esto me hace recordar a una historia que ya conté aquí en el canal, que me compartió también una de mis seguidoras hace varios años, y de la cual hice un relato. Se llama Goofy, se los voy a compartir también por acá para que lo vayan a escuchar, y está basado en una historia verídica de, pues, mi amiga que tenía un Goofy que daba mucho miedo y era un Goofy medio extraño, perturbador, y me recordó esta historia del pato Lucas con esa historia del Goofy. ¿Llegaron a tener alguna vez experiencias con peluches que se movieran? No sé, déjenme aquí en los comentarios. Camino hacia mi negocio, pasamos por una primaria. Mi hija siempre va conmigo y siempre que pasamos por ahí, me pregunta que si yo me acuerdo que antes jugábamos en esa escuela agarradas de la mano. Yo nunca le dije que era una primaria. Para ser sincera, en mi embarazo, antes de saber que iba a ser niña, pensé en no tener al bebé por algunas cuestiones. Ahora es mi mejor compañera de vida y es como mi sanguijuelita, porque nunca se separa de mí. Ella tiene 5 años. En donde yo vivo, una bruja rondaba a mi hijo. Llegamos al departamento cuando mi hijo tenía aproximadamente 5 meses, y todas las noches, cuando daban las 3 a.m., era un llorar horrible, como si lo estuvieran golpeando, hasta que un día estaban abiertas las ventanas y mi hijo estaba como si lo hubieran jalado. Hablando con la abuelita de mi esposo, nos dijo que era una bruja. Tengo que aclarar que el vecino junto a mi casa tenía un bebé de la edad de mi hijo, y cuando mi hijo empezaba a llorar, el del vecino también. Hasta que un día mi esposo se iba a la central de abastos como a las 4 de la mañana y todo estaba oscuro. Cuando iba pasando por nuestra casa, vio salir a una señora con un rebozo negro, y la señora se echó a correr. Se perdió en un callejón. Después de eso bautizamos a mi hijo y santo remedio ya no volvió a llorar. Me acordé que ya hace tiempo en la pandemia, yo soy profesor y dando una clase comenzó a surgir el tema del terror y un alumno me contó una historia parecida a que cuando él era bebé lo jaló una bruja por la ventana. O sea, como que cuentan que se lo intentaron robar y que habían dicho que era una bruja. O sea, esta historia se me hizo muy similar a lo que me contó mi alumno. Ay, qué miedo. Cuando tenía más o menos de 2 hasta 5 años, me sentaba en la punta de la cama de mi mamá y comenzaba a conversar con la pared. Mi mamá siempre me preguntaba con quién hablaba, y decía yo que con el sabio, según yo y mi explicación, porque yo desde que aprendí a hablar, hablo como loro. No tenía fin de pequeña. Le dije que era un hombre que me aconsejaba y que pedía que le llamara así. Según recuerdo, ese hombre me decía que mis papás me amaban y me contaba cosas de acuerdo a mi edad, consejos para mi corta vida y así. Lo dibujé varias veces cuando era niña, túnica blanca y una gran franja llena de colores a un costado del cuerpo, con una bolsa según recuerdo mis dibujos. No recuerdo nada de él, pero mi mamá dice que me quedaba mucho rato sentada hablando con él y riéndome mucho. A mi mamá no se le hizo peligroso porque siempre hablaba yo de cosas muy bonitas a esa edad. Quisiera saber aún quién era el sabio. Qué bueno y qué raro, ¿no? O sea, tener a alguien que te aconseje. Todos deberíamos tener un sabio en nuestra vida. Mi hija ha tenido episodios raros. Desde pequeña, hablaba o jugaba con un niño que se llamaba Charlie. Obvio, solo lo veía, y pensamos que era normal. La mayoría de los peques tienen amigos imaginarios. Hasta que empezó a hablar dormida. Se despertaba con los ojitos volteados, hablando arameo. Incluso una vez estaba como un perrito. Estábamos dormidas, se enderezó de la cama y quedó como si fuera a gatear. Hablaba raro y al grabarla y buscar decía que era arameo.
pero cuando le hablé giró la cabeza bien raro con los ojos en blanco y me asusté, así que la desperté de golpe. Tal vez fue un error, pero sentí miedo. Después tenía miedo porque veía sombras, cosas, hablaba dormida diciendo, ya déjenme en paz, ya vete de aquí. Pero ella estaba profundamente dormida. Y así, de repente sueña cosas muy turbias que después pasan. Ok, que un niño hable arameo, la verdad me daría mucho miedo que se le haga los ojos blancos, se ponga a gatear. Por eso no tengo hijos. Qué miedo que me pase algo así. Era 1 de noviembre, Día de Muertos en México. Mi hija tenía en ese entonces entre 3 y 4 años. Estaba leyéndole un cuento cuando de la nada me dijo, Mami, cuando yo era grande estaba paseando en mi caballo, pero se asustó y me caí así. Hizo una caída hacia atrás y me pegué aquí, señaló la parte de atrás del cuello, y me morí. Justamente atrás de su cuello tiene una mancha roja desde que nació. ¿Coincidencia? No lo sé. Pero no quise seguir preguntándole más sobre el tema. En ese entonces me dio miedo y preferí dejarlo así. Luego dicen también los que creen en las vidas pasadas que ciertos lunares o ciertas manchas indican la forma en la que morimos en nuestra vida anterior. Puede que sea algo así. En la casa que rento hay una casita del árbol en el patio trasero, y solo cuando es de noche, mi niño de 5 años dice que ve una niña. Incluso una amiga que es como tipo vidente me advirtió que no es una niña, sino que a veces los demonios se convierten para atraer a los niños. Mi hija de 3 años hace poco nos dijo a mi esposo y a mí, qué bueno que ahora ustedes son mis papás y me cuidan. Antes éramos hermanos y yo los cuidaba a ustedes cuando eran bebés. Los amo mucho. Y esas son las historias del video de hoy. La verdad es que a mí siempre me han dado mucho miedo cuando los niños dicen cosas que pues usualmente no diría alguien de su edad, o cuando recuerdan como vidas pasadas o así, ¿no? Yo experiencias con niñitos pues no he tenido, no es como que me lleguen a platicar cosas, pues por ejemplo primas que tenían amigos imaginarios o cosas así, pero con niños tal cual que me digan algo, ¿no? Pues la verdad creo que se da más cuando son papás. Así que si ustedes tienen alguna experiencia, ya sea de que ustedes de niños hayan visto, o algún primo, algún sobrino, algún hijo, pues déjenmelo acá en los comentarios para ver si formamos una parte 2 de este iceberg de cosas dichas por niños. Pues espero traerles más contenido de este tipo. Si el video les gustó, les pido por favor que le den like, lo compartan y se suscriban. Les recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.